buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Hechos 11 del 1 al 30. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles el orden de lo sucedido, diciendo: estaba yo en ciudad de Jope, orando, y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda entró en mi boca jamás. Entonces la voz respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en una casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tenías por sobrenombre Pedro, el que te hablara palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, a oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles has dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Venecia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con el propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor después de Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose unos de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, de lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Miren qué impresionante. Aquí Pedro le recuerda a los demás apóstoles cómo era posible y cómo fue posible que el Espíritu Santo también llegó a los gentiles, y cómo el Espíritu Santo, así como lo había dicho Jesucristo, que era muy importante que Él se fuera porque lo que iba a venir era lo que realmente nosotros necesitábamos, que era el Espíritu Santo, se empezaba a cumplir ya no solo con los judíos, sino que con todas aquellas personas que en su corazón sentían ese llamado. Y es importante mencionar esto porque aquí se abren las puertas, ya no solo para los judíos, sino para toda aquella persona que desea creer en Jesús. Y eso, hasta el día de hoy, hace una gran diferencia. También podemos ver
cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de cada persona, qué poder tan grande y cómo las visiones que ellos empiezan a percibir, a sentir y a creer sobre todo, los empieza a mover por las diferentes regiones, sectores, para poder alcanzar ese propósito que Dios tenía sobre la vida de cada uno de ellos. La obediencia, la gratitud, el creer, el tener su experiencia con Jesucristo hace la diferencia en la vida de las personas. Así que, así como pasó en la antigüedad, así también puede pasar con nosotros si nosotros estamos dispuestos a creer más allá de lo que nuestros ojos miran, a creer más allá que las circunstancias que estamos viviendo nos están diciendo, a creer más allá de lo que probablemente nosotros estamos sintiendo el día de hoy. Así que para todo aquel que cree, mire, es una bendición lo que viene en su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que sigamos firmes en el camino, que sigamos creyendo por esa fe maravillosa que tú nos has dejado a nosotros, que sigamos leyendo tu palabra para que nos acerquemos cada día más a ti, pero sobre todo, que sigamos cumpliendo lo que tú quieres que nosotros cumplamos. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.